Hola, ¿qué tal? Hoy hablamos de la influencia de nuestros amigos, de nuestro entorno, en nuestra conducta, en nuestra personalidad. ¿Saben ustedes ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? O incluso si lo desarrollamos un poco más, diría, dime con quién te juntas y te diré en quién te convertirás. En fin, bueno, versiones aparte, es un tema que da para mucho y del que hoy vamos a hablar con nuestro entrenador emocional y coach, Fernando Álvarez. Ya saben que a él le encuentran en su página web www.desdelatrinchera.com, pero que hoy le tenemos con nosotros. Le saludamos ya. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Pilar. ¿Es tan importante la influencia de esas amistades en nuestra personalidad, en la vida que vamos a llevar? ¿Tanto nos influyen? Absolutamente. Es decir, si nos paramos a pensar, el mundo es el que es, pero el mundo que nosotros percibimos es lo que nosotros entendemos que es ese mundo y que viene principalmente influenciado por todo nuestro entorno. No solo por dónde vivimos, sino por la familia en la que hemos crecido, hemos nacido, claro, claro. Por las amistades que hemos ido haciendo a lo largo del camino, no solamente las amistades de ahora, sino las que hemos tenido antes, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, al final, ellos también delimitan, de alguna manera, qué es posible para nosotros o qué no es posible. No porque lo sea en verdad, sino porque nosotros pensamos que es posible o no. Claro, y además estamos hablando, yo he mencionado amigos, entorno de trabajo, pero has dicho tu familia, claro, la familia no la elegimos, pero también nos influye, porque, bueno, pues la familia te puede llevar a tener conceptos, por ejemplo, de, bueno, pues estás obsesionado porque, fíjate tú, que es que, oye, pues en un sitio, por ejemplo, en un pueblo muy pequeño, pues todo el mundo se fija en nosotros, todo el mundo nos mira, y esas cosas tú no las tienes de pequeño, pero te lo inculca la familia, o sea, son cosas Sí. que tú vas aprendiendo y que te van condicionando la vida. Incluso en situaciones extremas, de situaciones muy duras familiares o situaciones muy fáciles familiares, también tú actúas muchas veces por empatía o por rebeldía. Es decir, Eso o es. actúas como has vivido allí, si tus padres eran de esta forma, tú eres de esta forma, porque ¿qué otra opción te podía quedar? Bueno, y es lo O que has- justo lo contrario, como tus padres precisamente o tu entorno familiar era de esta manera, tú actúas de la forma contraria porque ¿qué otra cosa podías hacer después de lo que has tenido que vivir? ¿no? Es Quieres decir, que sea romper. lo contrario. Entonces, al final, viene de alguna manera condicionado, ya sea por un lado o por el otro. Luego, Eso fíjate, lo has Fernando, hay vivido. una etapa, estoy pensando, que es muy importante para todas las personas, como es la adolescencia, donde te estás redefiniendo, también te diferencias, te quieres diferenciar de tus padres, bueno, pues porque es ese momento de rebeldía, de hacerte mayor, y lo haces con esa rebeldía también. Y ahí sí que las amistades quizás son más influyentes que en otros momentos de la vida, ¿no? Sí, porque muchas veces necesitas encontrar también tu propia identidad. Es decir, cuando llegas a cierta edad, adolescencia, necesitas saber quién eres. En la familia todo ya está como muy estructurado, normalmente, habitualmente. Por lo tanto, fuera es donde tienes más libertad de poder encontrar quién eres, de poder tantear, de poder tirar de la cuerda y ver cuál es el nivel de resistencia. Entonces, en ese sentido, en los diferentes grupos de amigos, buscas tu posición, buscas tu identidad. Y muchas veces te dejas influenciar y crees que es una identidad cuando no lo es. Pongamos, por ejemplo, desgraciadamente en la adolescencia, pues muchas veces, a veces, se es bastante cruel. Luego los adultos tenemos también lo nuestro, ¿no? Pero, Sí, también. también lo tenemos, pero se es cruel. Y muchas veces se coge a un grupo, de un grupo, coge a una persona y la pone como el tonto o el Sobre el que recae siempre gracioso la broma. o el no sé qué. Sí, o el Ya. gracioso O de el la pandilla. gracioso, sí, y sí, ya sí, tiene sí. la obligación de seguir siendo gracioso, Ya. aunque no le apetezca. Entonces, muchas veces, en esa búsqueda de tu identidad, también a veces asumes identidades que te han puesto, que a lo mejor tienen relación con un evento concreto que ocurrió una vez. No es que seas así, pero esa vez hiciste algo gracioso o esta vez hiciste algo tonto y automáticamente se te calificó de tal, se te puso el mote o lo que fuese, ¿no? Y esto también es importante porque eso, de un modo u otro, también te influye. Lo que te Claro. influye en los demás de forma repetitiva y constante a lo largo del tiempo, te influye. Un mote influye. Sí, 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 claro que te influye, te puede condicionar muchísimo, por ejemplo. O El sea nombre que- de una persona se entiende que es la palabra más bonita que alguien puede escuchar. Y dice mucho, Y también. un mote es un sustitutivo del nombre. Sí. Por lo tanto, también dice mucho en positivo o Dice en mucho en negativo. negativo. Porque cuando estamos hablando de los adolescentes, que esas influencias de los amigos, que todo lo hemos escuchado a los padres, es que claro, son las amistades. Era un niño que estudiaba muchísimo y ahora, chico, pues lleva una temporada que no estudia. O al contrario, era un niño que, fíjate, no hacía el deporte para nada, desde que lleva con estos chicos, hace baloncesto, juega al fútbol, bueno, se ha convertido en un niño tal. Es así. ¿Y eso cómo se puede evitar? Si es bueno, no se evita, pero si es algo malo, por ejemplo, pues eso, que se convierte en un niño pasota, que no estudia, que no hace nada, las amistades, los padres en este caso no pueden hacer mucho, ¿no?
Sí, pero se tiene que haber hecho desde antes. Ah. Es decir, si tú al niño desde pequeño le influencias con valores, le muestras, es decir, el niño va a hacer lo que tú hagas. Si tú no lees, el niño lo va a leer. Ya, claro. Porque el niño quiere ser como tú. Cuando es muy pequeño, cuando es chiquitín, el niño quiere ser con sus padres, con su madre, con su padre, o como su hermano mayor en un momento dado. Entonces, si tú le influencias para que tenga valor ciertas cosas, como pueda ser, por ejemplo, el deporte o el estudio, etcétera, etcétera, facilitas, que no obligas, pero facilitas que el niño vaya por esa línea. Y cuando vaya al colegio, dentro de todo el grupo de la clase, que seguramente sea bastante amplio, pueda elegir un grupo de amigos distinto que si no le hubieras dado esos valores. Ya, que tenga en común, claro, con ellos esos valores. Otra cosa distinta es, tengo 14 años, o mi hijo tiene 14 años, a ver qué hago ahora. Decía mi abuelo ya, que, claro, que al árbol se le endereza desde pequeño, no cuando ya es grande. Eso lo he escuchado yo muchas veces y creo que tiene bastante parte de razón. Muchas. Se puede hacer, pero cuesta el doble. Pero cuesta más. Cuesta mucho más. Y los resultados muchas veces son más... Hay no, menos ya porcentaje no de resultado positivo que cuando son más pequeños. Cuando somos más mayores, ya hemos pasado la adolescencia, que ahora dicen que dura mucho, pero crecido. Vamos, ya estás con 30, que digo yo que la adolescencia bien pasada. En algunos casos debería de haberse pasado, en otros estamos ahí trabajando, pero bueno, bien. Bueno, 30 años o más. Sí. Estamos hablando de que en esas épocas, cuando ya somos adultos y ya la personalidad está formada, siguen teniendo mucha influencia las amistades, porque si nuestro entorno es un entorno animoso, vamos por ello, venga, tal, nosotros vamos a ser más emprendedores, más de ir a por todas. Pero si nos encontramos en un entorno de amigos que pasan de todo, que me da igual, yo con esto me conformo, que importa la vida, es tal, pues tú vas a acabar pensando lo mismo. Sí, lo que ocurre que a lo mejor es más sutil. Sí. Y pongo un ejemplo. Miguel Ángel, el renacentista, cuando él nació, bueno, pues por una enfermedad de su madre, una lesión, que se cayó de un caballo, pues tuvo que estar cuidado con una criada y le llevaron a un lugar, a un pueblo, donde había una cantera. Por lo tanto, en su más tierna infancia vivió rodeado de gente que se dedicaba a esculpir la piedra. Gracias a eso, fue lo que le influenció a ser lo que llegó a ser, ¿no? Un gran escultor. Ahora bien, ¿qué es lo que diferenciaba a Miguel Ángel de otros? Los detalles, los matices. Es decir, golpear una piedra lo hace cualquiera. Claro, pero es que hasta yo. Los matices suyos eran de un genio. Claro, pero los matices en las relaciones que tú tienes de adulto son lo que haces en qué te convertirás. Es decir, una cosa es que sean deportistas, o tus amigos, o bebedores, o trabajadores, o lectores, pero esos matices de a qué nivel de deporte, a qué nivel de... ¿Desde dónde lo hacen? ¿Lo hacen desde el vamos a hacer una pachanga o lo hacen desde el quiero estar saludable? Es decir, esos pequeños matices, es decir, si profundizamos en las motivaciones de los diferentes comportamientos de tu entorno... Son decisivos esos matices. Eso puede ser decisivo, porque esos matices son lo que hacen la obra de arte, el genio. El genio. Para terminar, Fernando, ¿cómo podemos evitar que esas... amistades, ese entorno nuestro, familiar o de trabajo, el entorno más próximo que tenemos, lo que llaman los famosos el entorno, que yo ya estoy también con ese manejo, para que ustedes me entiendan, sea o tenga una influencia negativa en nosotros? Bien, pues en este caso yo recomendaría lo siguiente. Primero, hay casos en los que no vas a poder evitar tener el contacto, porque son familiares y vas a tener en contacto. En tal caso, por supuesto, separa lo que esa persona está, bueno, familiares o un jefe o un compañero de trabajo, separa lo que esa persona está diciendo de lo que tú piensas. Es decir, lo que esa persona dice es ella, lo dice, lo piensa y es su mundo, su historia, su realidad. Ahora, lo que tú dices, lo que tú piensas y lo que tú sientes es tu realidad. Yo invito a que escuches, tomes lo que te sea útil y el resto deséchalo. Ahora, en aquellos casos que por circunstancias te lo puedas permitir, procura mantener cierta distancia, cierto contacto. No significa que dejes de hablar a las personas, simplemente significa que matices o, digamos, aísles esos momentos en los que hablas con ellas. Porque eso facilitará el que no te contagies, ya que hay un tema que no podemos controlar y son las neuronas espejo. Es decir, debido a las neuronas espejo, nosotros empatizamos e imitamos o tendemos a imitar a las personas de nuestro entorno. Y lo vemos en un campo de fútbol, en la plaza de toros, y eso etcétera. Es complicado. Entonces, lo mejor es, como tú dices, diferenciar y si podemos limitar con ciertas personas en la estancia también. Nos vamos a despedir. Un breve apunte, porque, Fernando, ahora estás haciendo un curso muy interesante online que me gustaría, breve, que me dijeras, Directo a la Cima, se llama el curso. Pues el curso trata de cómo aprender de otras personas que ya han logrado mejores resultados, que han logrado éxito en su vida. El caso, por ejemplo, de Miguel Ángel, es decir, cuáles son los trucos, las técnicas, las estrategias que ellos han utilizado para, por ejemplo, utilizar el miedo en lugar de como una barrera, como un trampolín. Para, por ejemplo, equilibrar la vida personal y la profesional. Por ejemplo, tener fortaleza mental cuando aún
te vengan problemas o situaciones de crisis importantes. O trucos de productividad, es decir, cómo poder hacer más cosas en el mismo tiempo o incluso en menos tiempo. Es decir, ya otros lo han hecho, podemos aprender de ellos y lógicamente a partir de ahí pues tener mejores resultados. Pues muy interesante. www.desdelatrinchera.com, este curso online, Directos a la Cima. Fernando Álvarez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Hoy hemos hablado de esas amistades y de su influencia.